Hola amigos, este es el segundo video del tema el sonambulismo. Comenzamos ayer con un video básicamente introductorio. Hablamos de varios temas para hacer básicamente la preparación a esto que vamos a hablar hoy, que es más dirigido a explicar lo que dice el libro de los espíritus y específicamente sobre el tema del sonambulismo. Vamos a mencionar esto desde la pregunta número 425 a la 454A. Además de eso, me gustaría, si tengo tiempo, añadir lo que dice el libro de los medios. Específicamente, pero me gustaría hacer un resumen de lo que pasó ayer. Lo primero que tenemos que hacer es que utilizamos el libro de los mediums, que es este que está aquí, escrito por Allan Kardec. O sea, no puede haber confusión en que ustedes, el espírita que está estudiando la codificación de una manera seria, de que cualquier otro libro que no sea de la codificación se confunda con el mensaje de los espíritus. Entonces eso es muy fácil hoy día, porque hoy día surgen psicografías, aparente el libro, ahora hay un libro que se llama el Nuevo Libro de los Espíritus, que no tiene la autoridad que tiene el libro de los espíritus escrito por Allan Kardec en 1857. No se confunda eso. O sea, si aparece la palabra Nuevo Libro de los Espíritus y no es escrito por Allan Kardec, ese no es de la codificación. Nosotros hablamos de la codificación. Cualquier libro que haya venido luego, pues, escrito por hombres y que tiene la mejor intención, pero si cambian los conceptos básicos, pues entonces lo que hace es que tergiversa. Y eso no queremos ni confundirnos ni nada. Yo estoy haciendo un análisis para ver parte por parte de lo que expresa este nuevo libro, de los nuevos espíritus que están diciendo eso, y no es lógico que si nosotros hablamos de un Dios inmutable, que quiere decir que es un Dios que no cambia, y que se utilizaron espíritus superiores y puros para escribir estos libros, primero que nada, estos espíritus superiores y puros, como dice el libro, el espiritismo en su más simple expresión, como explicó Kardec cuando habla de quien escribió la codificación, habla de espíritus superiores y puros. Ahora, eso tiene su lógica. Y quiero hacer esta salvedad porque hemos visto muchas personas que no tienen conocimiento y la ignorancia le permite repetir lo que otros dicen que no han leído la codificación. Y mayormente he tenido comentarios en estos días de algo que es publicado con relación al libro del espiritismo en su más simple expresión, donde las personas se manifiestan diciendo que no han leído los libros y que esos espíritus no eran espíritus perfectos y están completamente equivocados. Primero, que para poder dar el mensaje que se dio, es un mensaje contundente de parte de Dios. Dios utiliza espíritus puros. Los únicos que comunican los mensajes de Dios son los espíritus puros. Y esos fueron los que estuvieron envueltos en este proceso, incluyendo el espíritu de verdad, que el mismo Jesús había dicho que iba a venir. No se envió ahí un mensajero, ni se mandó un facsímil de espíritu, sino que se mandó un espíritu de verdad, que verdaderamente nos trajo la verdad y que fue comisionado por Dios. O sea, que el que diga que los espíritus de la codificación son primeros religiosos o denigrando la obra que hizo claramente Kardec y que como consecuencia de eso hay que cambiarlo, eso no es correcto, no tiene ninguna validez y no tiene ninguna base espiritual. Entonces, hablando sobre eso, tengo que estar claro de que los espíritus que nos dieron la codificación son espíritus puros, comisionados por Dios. Y si Dios es inmutable, la palabra inmutable dice no cambia, obviamente no va a cambiar nunca, porque ese fue el mensaje que nos mandaron y ese es el que tenemos que usar. Entonces, si los buenos nuevos libros que aparecen y las nuevas intenciones o los mismos, como diría yo, esfuerzos que se hacen para traer un mensaje nuevo, no es con la codificación, pues entonces yo, Fran Montañez, estoy hablando yo no le hago caso. Yo me voy con lo que dicen los espíritus de la codificación que fueron enviados por Dios y que Dios no cambia. Entonces el día de ayer hablamos en el libro, en el primer video, cómo se ve sonambulismo en términos científicos.
Y llegamos a la conclusión, con lo que yo presenté, que los espíritus, la psicología y las universidades y lo que han publicado en Wikipedia llegan a la conclusión de que primero no se sabe qué ocasiona el sonambulismo y segundo no saben cómo curarlo. Lo más razonable que se puede ver es que cuando una persona está sonámbulo, que lo cojan de la mano y lo llevan a la cama. Pero también añaden que si la persona persiste y se levanta, que lo vuelven y lo llevan a la cama. Esa no es la solución. Nosotros te vamos a hablar hoy cuál es la solución de eso y qué es lo que ocasiona eso. Y que esas personas en términos generales resumieron que no sabían lo que estaban diciendo y que balbuceaban. Tampoco es correcto. Y que cuando las personas estaban en riesgo de tener un accidente porque no sabían lo que estaban haciendo. Eso es incorrecto. Son dogmas y son comentarios de que personas que no conocen la naturaleza de lo que es el sonambulismo. Entonces, como consecuencia de eso, nosotros vamos a debatir eso. Y vamos a dar en récord esto para que cualquier persona estudioso que quiera hablar sobre este tema lo utilice y que introduzca por primera vez, por favor, lo que es el mundo espiritual dentro de esta condición que se llama el sonambulismo. Vamos a ver, también hablamos ayer de que como consecuencia de personas sonámbulas, hablamos de dos casos, específicamente el caso de, lo voy a citar someramente, en el 1846, Albert Tyrrell fue encontrado no culpable de asesinato e incendio, argumentando que de hacerlo estaba sonámbulo en el momento. Y esta es la primera absolución por sonambulismo en la historia de la defensa jurídica. El segundo caso, bien renombrado, y tengo los videos para sustentar eso y los partes periodísticos, lo pueden ver en los videos que se incluyen en el consola que tenga. Kenneth Parks, un joven de 23 años, condujo su automóvil a 15 millas de distancia de su casa en mayo de 1987 y allí atacó a su suegro dejándolo inconsciente y apuñaló a su suegra causando la muerte de ella. A continuación se dirigió a la estación de la policía diciendo: creo que han matado a algunas personas. Estaba ensangrentado y su mano fue gravemente herida. Park no pudo recordar nada sobre el asesinato y no tenía motivo para cometerlos. Estaba desempleado e hizo hincapié en ello. Él se fue a dormir esa noche pensando en que como iba a visitar a sus suegros al día siguiente con su esposa para hablarle sobre sus condiciones económicas y su problema con el juego, después de un año fue encontrado no culpable de asesinato o tentativa de asesinato. Se presentó una apelación, pero su absolución fue confirmada. Él ni siquiera fue ingresado en un psiquiátrico, ya que el sonambulismo en inglés, nuisance automatism, no es jurídicamente considerado como un trastorno mental. Mató a esta persona, una persona, trató de matar a la otra, fue guiando su carro, o sea, conduciendo su carro, y al final salió absuelto. Un buen abogado que se encontró, ¿verdad? Pero que la realidad es que el sonambulismo no está considerado como una condición mental. Por lo tanto, no tuvo ni ningún psiquiátrico ni nada. Con eso que estamos hablando, aquí solamente con lo que yo he dicho en este momento, eso debate, todo lo que dijeron, todo lo que dicen los amigos científicos, que dice, en un caso dice, puede ser muy difícil despertar un sonámbulo y al despertar se sienten confusos debido a que no recuerdan nada. No es correcto. En la mayoría de los casos pueden recordar. Y que las causas son la falta de sueño, hipertiroidismo, migraña, lesión cerebral, encefalitis, infarto, estrés físico, emocional, síndrome premenstrual, apnea obstructiva, otros trastornos del sueño, viajar, dormir en lugares no familiares, uso de alcohol y drogas, ruido a la luz o luz, fiebre en niños, en fin, toda esta gama de causas que dicen los científicos, pero que no incluyen la parte espiritual. En ningún momento mencionan que eso es ocasionado por el espíritu, por un espíritu. Pero como no creen que los espíritus existen, pues entonces tienen que dejar eso fuera. Va a llegar un momento que se van a decir: ay, ¿verdad? Si yo lo habían dicho. Y entonces dicen las horas, a las edades en que esto ocurre,
hay una estadística ya establecida, aparentemente surge más a los jóvenes. El 80% de los sonámbulos presenta antecedentes familiares de sonambulismo o terrores nocturnos, otra forma de decirlo, y que necesita visitar un, un, un especialista para que los ayude. Pero los especialistas no tienen tampoco nada, no tienen nada que aportar en ese sentido. Y lo digo porque ellos mismos lo dicen, que ellos no saben la razón que ocurre el sonambulismo ni tampoco tienen un tratamiento apropiado o definitivo. Entonces, vamos entonces a comenzar con, con la parte sabia, lo que es la sustancia. Vamos a hablar del libro de los espíritus, nuevamente, de la pregunta número 425 al 454a. Es un poquito tedioso, pero tengo que hacerlo y para poder explicarlo. Hay muchas personas que están esperando por este video para saber qué es lo que dijeron los espíritus y desmenuzarlo un poco más para su condición personal. Muchos son sonámbulos que están experimentando unas cosas y quieren saber por qué son eso. Y esto es explicación, es información, es bien importante. Te vas a dar cuenta porque dice, esto es una prueba más de que lo que dicen los libros de la codificación está bastante es suficiente como para nosotros entender todo lo que ocurre en la vida. Y esto es un caso. El sonambulismo natural tiene relación con los sueños, preguntó Kardec. ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicarlo? ¿Cómo se puede explicar el sonambulismo? ¿Qué es eso? Y esa es la pregunta que yo tenía cuando entré en el espiritismo. Oía y leía el libro de los espíritus, el libro de los medios, y hablaba del sonambulismo y yo no sabía. Bueno, yo lo único que me acordaba era que los tres chiflados hacían muchos chistes de eso. Charlie Chaplin, muchos chistes de bromas, gente caminando por los techos y ese tipo de cosas. Bueno, el espíritu le contestó lo siguiente: es un estado de independencia del alma. Esto es lo primero y lo más importante y lo más contundente que te puedo decir. ¿Qué es el sonambulismo? Independencia del alma. ¿Qué quiere decir? Que el alma que está aquí, que nosotros sabemos y lo enseñamos, es inmortal, que nunca muere, eterno. Entonces, si eso que está aquí es eterno y nunca muere, entonces eso tiene hace unas acciones en el cuerpo. ¿Por qué? Pues tú, cuando en tu alma, cuando estás vivo, ¿qué es lo que tú primero haces? Pues tú sabes pensar, tú sabes amar, sabes llorar, te da ira, eres inteligente, puedes aprender cosas, puedes enseñar a otros, comes, miras, oyes, te recreas, haces tu vida como un ser y tomas decisiones, que es lo más importante, porque vienes a tomar decisiones, a utilizar tu libre albedrío para poder lograr que tu alma, que está aquí dentro, que viene de otras reencarnaciones, pueda limpiarse poco a poco a través de reencarnación. Esos son otros temas, que lo hablamos en otros videos. Entonces, la consideración del espíritu nuevamente dice independencia del alma, más completa que durante el sueño, y en el que sus facultades se encuentran más desarrolladas. El alma posee percepciones que no tiene en el transcurso del sueño, el cual constituye un estado de sonambulismo imperfecto. No todos sabemos que cuando vamos a dormir y entramos ya a la primera etapa, a la segunda etapa del sueño, en ese momento empieza la persona a soñar. ¿Y qué es la explicación? Que tampoco las grandes universidades, los grandes estudiosos que estudian estas condiciones del sueño pueden establecer qué es lo que ocurre con el sueño. Simplemente dan sus propias conjeturas o teorías que no explican qué es lo que ocurre. Nosotros los espíritus nos han dicho y nos han expresado que los sueños lo provocan esa alma que en la noche, cuando no tiene que descansar, el alma no descansa, el alma es inmaterial, no se cansa, no tiene función, simplemente está todo el tiempo caminando y mirando y pensando y haciendo y sufriendo en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero eso que está ahí dentro, cuando el cuerpo se duerme para descansar y recobrar la fuerza para el otro día, en ese momento el alma está libre, se levanta y sale, pero se sigue conectada al cuerpo de una manera fluídica, utilizando su perispíritu. Nunca se desprende completamente, pero va y visita otras cosas, y otros sitios, otros lugares, puede ir a otros planetas, y de ahí es que surgen los sueños. Esa es la explicación espiritual y espírita que nosotros tenemos para los sueños.
Y si los sueños son buenos o son malos, son pesadillas o no son pesadillas, son placenteros, en ese sentido, pues ya él tiene unas connotaciones de por qué. Porque esa alma va y visita lugares que quiere estar y que le causa placer, pues entonces son sueños placenteros. Ahora, si son pesadillas, como le llaman, pues llega a lugares a luchar contra otros espíritus que le han hecho la vida imposible por muchos años y muchas encarnaciones y tienen que estar luchando. Y hay una lucha y ese tipo de cosas es lo que ocasiona el trastorno del sueño, en otras palabras, que son de otra cosa que las pesadillas. Pero eso yo no voy a entrar en ese detalle, no vine a eso. Entonces, durante el sonambulismo, la persona, el alma se independiza, no como en el sueño, de otra manera. Y eso es lo que empezamos a determinar por qué el sonambulismo existe. Durante el sonambulismo, el espíritu se halla en total posesión de sí mismo. O sea, el espíritu, entonces, esa alma que está aquí, controla todo su movimiento, tiene total control, por encontrarse los órganos materiales. En cierta manera, en estado cataléptico, no reciben ya las impresiones exteriores. O sea, ahora estamos hablando de cuando llega el momento del sonambulismo, en ese momento está actuando el alma, el espíritu encarnado. Y que el cuerpo, cuando la persona pone las manos así, ese tipo de cosas, que es lo que todo el mundo ve, y yo he puesto fotos ahí y todo, es el comportamiento de un sonambulo. Pero eso no quiere decir que lo que está ahí funcionando, haciendo que se mueva de esa manera, no está pasando nada. Está pasando en todo el sentido de la palabra todo lo que está ocurriendo. No reciben ya las impresiones exteriores. Entonces, dicho estado se manifiesta en modo especial durante el sueño. Es el momento en que el espíritu puede dejar provisionalmente el cuerpo, por hallarse entregado al reposo indispensable a la materia. Bueno, está durmiendo, entonces el espíritu sale por ahí, como Juan por su casa, sí, libre, y se va de huelga, sin pedir permiso. No. Es el momento en que el espíritu puede dejar provisionalmente el cuerpo, por hallarse entregado al reposo indispensable de la materia. Cuando los fenómenos sonambúlicos se producen, es porque el espíritu, preocupado por una u otra cosa, se entrega a determinada acción que requiere el uso de su cuerpo, del cual se sirve entonces en una forma análoga al empleo que se hace de una mesa o de cualquier otro objeto material en la producción de fenómenos o manifestaciones físicas, y aún de vuestra mano en comunicaciones escritas. Cuando usted ve mesas giratorias, que es lo que se hablaba cuando empezó el espiritismo, y ve que se mueven cosas, y lo que está ocasionando eso que se mueva no es la materia en sí, porque la materia no tiene vida, pero es la energía por medio del fluido cósmico que lo produce un espíritu. Y ese espíritu quiere mover la mesa, la mueve. Entonces, ese es el resultado de que esa parte material se mueve. Igual que en ese momento el espíritu está actuando completamente libre y hace que el cuerpo se mueva. De la misma manera, míralo desde ese punto de vista. Él está dormido porque él está, ¿cómo se llama?, recobrando su fuerza, pero su cuerpo, ella lo está utilizando para moverse en ese momento. En los sueños, de que se tiene conciencia, los órganos comprendidos, los de la memoria, comienzan a despertar. Estos reciben de manera imperfecta las impresiones producidas por los objetos o las causas exteriores y las comunican al espíritu, que en reposo él mismo entonces solo percibe sensaciones confusas y a menudo deshilvanadas, sin ninguna razón de ser aparente, mezcladas con vagos recuerdos, ya sé de la actual existencia o de vidas anteriores. Es así fácil comprender por qué los sonámbulos no tienen ningún recuerdo de lo acontecido y por qué aquellos sueños cuya memoria conservamos las más de las veces no poseen sentido alguno. Quiere decir que haciendo alusión a lo que yo dije inicialmente, no hay recuerdo, pero también nos da, las más de las veces no poseen sentido alguno. O sea, no hacen unas acciones y unos movimientos que no tienen sentido, pero puede ser que los recuerden. Digo las más de las veces porque también sucede que ellos sean la consecuencia de un recuerdo preciso de acontecimientos realizados en una vida anterior y hasta en ocasiones una especie de intuición del futuro. Eso es lo que explica
el espíritu. La 426 dice, el sonambulismo denominado magnético. Él lo explica de la siguiente manera, esta es la explicación. El sonambulismo magnético obedece al término que empleó por primera vez el marqués de Puysegur, que vivió en el año 1751 al 1825, como sonámbulo artificial, al inducir a uno de sus pacientes mediante los pases magnéticos propios del mesmerismo a este estado de trance que se considera el inicio moderno de la teoría del hipnotismo. Esto fue un comentario que hizo el Corano Pires. El mesmerismo es bien importante porque de ahí es que surge lo que se llama el magnetismo animal, que él lo estudió con mucho, toda su vida lo estuvo estudiando y demostró que los fluidos cósmicos que salen del ser humano provocan algo al aplicarse a las personas, a la materia. Entonces, en la pregunta 426 dice, ¿qué relación con el sonambulismo natural? O sea, hablamos del artificial. El artificial es producido por lo que tiene que ver con el magnetismo. Cuando a las personas se le dan pases espíritas, ese magnetismo que sale ocasiona que haya una reacción en el cuerpo del ser humano o donde está esa alma encarnada. Hablamos ayer en el otro video que en muchas iglesias los pastores no conocen lo que es el magnetismo y entonces cuando ellos imponen las manos o pasan la mano de alguna manera, ese fluido que sale de ellos, que llega un momento en que lo pueden perfeccionar o al punto de que lo pueden dominar, las personas tienen una reacción, o se caen al piso o empiezan a convulsionar, que fue lo que explicamos ayer. Ya eso lo hablamos ayer, miren el video número 1 y ven lo que es convulsionarios. Entonces, el espíritu contesta, se trata de una misma cosa, con la diferencia de que aquel es provocado. O sea, ¿qué relación hay el sonambulismo natural? Que la persona se levanta y con los ojos cerrados, ese tipo de cosas, y con aquel que es convulsionario, diría yo, que es ocasionado cuando se le aplica un pase espírita o un pase magnético a la persona. Eso lo explicó ya el espíritu de esa manera. La 427 dice, ¿de qué naturaleza es el agente llamado fluido magnético? Porque fluido vital, electricidad animalizada, que con modificación del fluido universal. Todo es el fluido universal. Y yo he escrito sobre eso, es la parte científica de nuestra filosofía. Yo he dedicado bastante tiempo, he puesto videos, de hecho, bastante larguitos, y he puesto mis artículos que están expuestos en mi blog para referencia. Y entonces a eso es lo que se refiere a lo que es el fluido universal, el fluido cósmico, lo que es fluido vital, lo que es todas esas palabras que que aparecen en la misma codificación, explican que es el origen de la vida, el origen del universo, lo que hace que esa mesa se mueva, es como consecuencia cuando usted lo aplica la acción para que se mueva el material o que se materialice algo, como son los exorcistas que dicen que el diablo existe porque se le aparecen clavos en las bocas de las personas y los botan y los expulsan, y han tenido 2, 3 o 4 mil exorcismos, que ellos dicen que lo han resuelto, pero es que cuando el espíritu se cansó de verlos, de reírse de ellos, pues se va para otro cuerpo. Pero no existe lo que es exorcismo, no funciona en el mundo espiritual. Lo que hace es que obstina a esos espíritus que están ahí ya entrados haciendo lo que están haciendo. Entonces, esa es la contestación de la 427, que la naturaleza es el fluido vital, la electricidad, lo que te da vida, lo que hace. Pues vamos a mirarlo de esta manera: cuando un niño nace, que le dan la nalgadita por la mañana, así, y empieza a gritar, en ese momento se aplica lo que se llama, que toma vida, está energizado por el fluido cósmico universal que Dios nos da, y eso tiene unas repercusiones totales. Es más, si los científicos se dieran cuenta que esa es la base de la vida, es la base de la creación del universo, eso es lo que sostiene el universo en todos sus postulados, entonces se darían cuenta que ese conocimiento es más importante que la teoría de la relatividad. Ok, no vamos a cambiar el tema porque me voy a meter en cosas muy profundas. El 428, la pregunta 428 dice, estas son preguntas que le está haciendo Kardec a los espíritus.
Y el método caldesiano funciona de la siguiente manera. Él le hacía preguntas a unos medios ya determinados en unos lugares, y en otros lugares que no tenían ninguna comunicación se le hacían las mismas preguntas y las mismas contestaciones tenían que venir, porque los espíritus que decían esto los decían allá también, para corroborar y validar lo que es lo que estamos hablando de la codificación espírita, de los libros que se escribieron por el concurso de los buenos espíritus, espíritus superiores y puros, y que se lo dieron a Gardel el conocimiento y él lo escribió. De eso es lo que estamos hablando. Hoy día, y a mí me pasa, yo tengo psicografía y tocan en lo más profundo de mi corazón, y yo tengo mucho temor de decirlo, porque yo digo, pero yo no, yo quiero corroborarlo. Ahora mismo tengo una psicografía de un señor muy importante, y yo pedí a los espíritus, le pedí a este espíritu que por favor me la corroborara. Y estoy esperando que me la corrobore con alguien que yo entiendo que que tiene la capacidad de recibir esa información, y que él se la comunique y me le diga, sí, lo que él te dijo, tal cosa es correcto. Entonces yo moverme inmediatamente para publicarla. Quiero ser bastante serio en eso, porque la gente no le da importancia a eso. Yo estoy publicando las psicografías que yo recibo yo, de mis propios espíritus, que los conozco, que se identifican conmigo, por ejemplo, yo tengo un espíritu que se llama Sebastián, y cada vez que él me da una psicografía, él me da el texto perfumado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy escribiendo, surge un perfume grato, que ya yo lo conozco, que no es normal, pero que es bueno, es hermoso, o sea, es agradable al olfato, y ya yo sé que ese que está filmando eso es mi espíritu, que es uno de los guías que yo tengo para la divulgación de los trabajos que yo estoy haciendo. No se crean que hacer 100 videos o 200 artículos, 300 en un periodo de tiempo, tal vez corto, sale así de la mente mía. Yo no soy tan inteligente. Yo entiendo que eso es espiritual, y todos los días están saliendo artículos nuevos, y están saliendo videos, y se están presentando temas, y todo viene espiritual, y me dan la psicografía, yo las uso, y se dan, el resultado es ese. Esto no es charlatanismo, esto es algo espiritual, y yo estoy funcionando en ese sentido, estoy vibrando en esa sintonía. Entonces, ¿cómo puede ser el sonámbulo? Ok, es importante. El 428. ¿A qué se debe la clarividencia sonambúlica? Y porque lo que vemos es los sonámbulos que van por encima de los techos y caminando por la escalera y todo ese tipo de cosas. Pero cuando se habla de que ellos hablan y ven, cuando se les interroga o de alguna manera dan la información y ven las cosas a través de las paredes en otros países, en lugares distantes, ¿a qué se debe la clarividencia sonambúlica? Dice Kardec, dice, ya lo dijimos, es el alma que ve. O sea, el alma lo ve todo, a través de las paredes y a través de las distancias. Eso se llama clarividencia. Si tú ves lo que está pasando en Argentina en este momento, eso se llama clarividencia. Ahora, eso no es una condición que tú la tengas todo el tiempo. La gente dice, no, yo soy clarividente, no, yo soy psíquico. Y no se dan cuenta que eso es una condición que se la da a los espíritus que quieren decirle a él lo que está pasando, porque no tiene ninguna capacidad para decir que es una persona sobrenatural. Y eso mayormente pasa con las personas que no han conocido la parte espiritual ni han visto lo que es la codificación espírita. Se expresan de esa manera, y tú sabes la diferencia, porque no te hablan de moral, de bien común, y no te hablan de que todo tiene que ser en bien, ayudar a los demás, no de orgullo. Cuando la persona dice, no, que yo he visitado otros planetas, he ido 3000 años al pasado, esos son comportamientos orgullosos, materialistas, que solamente lo produce la mente humana. Y no se da cuenta que comportamiento, eso que pasa, lo producen los espíritus, y uno no es dueño de eso. Muchas de las personas me llaman, vamos a ponerlo así. Vamos a la 429. ¿Cómo puede ver el sonámbulo a través de los cuerpos opacos? ¿Cómo puede ver a través de las paredes? ¿Cómo puede ver a través de la distancia? O sea, esa alma, ¿cómo puede ver eso? Entonces la contestación es, no existen cuerpos opacos sino para vuestros órganos groseros. O sea, para nosotros existe eso, que hay paredes, por eso es que hay mucha gente que habla de milagros. Nosotros no creemos en los milagros. Para el alma no hay milagros, todo es posible. No hemos dicho ya que para el espíritu la materia no es en manera alguna un obstáculo, puesto que libremente la atraviesa. Vuelvo otra vez y la menciono. No hemos dicho ya que para el espíritu la materia no es
en manera alguna un obstáculo. O sea, que haya una pared ahí, no es un obstáculo para el espíritu, puesto que libremente la atraviesa. Con frecuencia el sonámbulo os manifiesta que ve por la frente, la rodilla, etcétera, porque vosotros, sumergidos por completo en la materia, no comprendéis que puede ver sin ayuda de los órganos. Esto es importante. Hay conocimiento nuevo de los que leen lo que es el sonambulismo, que posiblemente no perciben eso. Cuando el tiempo de Kardec analizaban el caso de los sonámbulos, y se entiende que el alma puede mirar y ver a través de los órganos, que es el material, y como la parte material es como si fuera un cuerpo grosero, que puede mirar a través de las paredes, pero puede mirar a través del cuerpo. Pues es posible que la mano esté mirando algo específicamente muy cercano, una hormiguita que pasa y la mira así y habla sobre eso, o simplemente por la pierna, o una rodilla, o un codo, pero que no tiene que ser con los ojos que nosotros conocemos, porque el alma no necesita eso, lo puede ver todo en ese sentido. Eso es lo que puede explicar esto. O sea que no te sorprenda que vea que el sonámbulo puede inducir o decir que está mirando algo utilizando su mano, su nudillo, su codo, porque esa es la explicación que dan los espíritus. Y él mismo, debido al deseo que vosotros tenéis, cree necesitar de dichos órganos, pero si le dejareis libre, comprendería que está viendo con todas las partes de su cuerpo, o, dicho mejor, ve fuera de su cuerpo. Ahora vamos a entrar en algo que es una preocupación que debe haber para la persona sonámbula. ¿Dónde está el alma mirando eso? Bueno, puede utilizar la parte del cuerpo, las manos, los codos, como dijimos, no necesariamente usar los ojos, pero llega un momento en que esa alma, cuando va a tratar de pasar una pared, se encuentra, ¿qué es lo que se encuentra? El primer obstáculo que se encuentra es que está dentro de un cuerpo, que es físico. Ese cuerpo no está glorificado, como decía un señor por ahí que se va a glorificar, va a pasar las paredes, no. Ese cuerpo es físico, grosero, entonces se va a quedar estancado. ¿Y qué otra alternativa tiene el alma? Pues simplemente ella misma ir y ver las cosas. Eso lo vamos a ver ahora, más adelante. Puesto que la clarividencia del sonámbulo es la de su alma o espíritu, ¿por qué no ve todo? Y también, ¿por qué razón se engaña muchas veces? Entonces, mira, es lo que contestan los espíritus. Vamos a entrar ahí un poquito más apretado en el asunto. En primer lugar, no es dado a los espíritus imperfectos verlo y conocerlo todo. Cuando un alma está en encarnación en un cuerpo, no es un alma perfecta. Tiene unas capacidades, pero esas capacidades no son perfectas. Quiere decir que esa es la explicación que dice, ¿por qué no ve en algunas áreas? ¿Por qué no puede pasar por algunos sitios? Porque sigue siendo imperfecta. Son espíritus imperfectos. Imperfectos en el sentido de lo que tiene que ver comparado en razón a lo que es la perfección, no al comportamiento. Eso es otra cosa. Son espíritus imperfectos a lo que son no moralizados. Pero en este sentido que estamos hablando es en términos de no perfección, que no sean perfectos. Verlo y conocerlo todo, dice. Bien es sabido que ellos participan todavía de vuestros errores y perjuicios. Y además, cuando se encuentran atados a la materia, no gozan de la totalidad de las facultades propias de los espíritus. Dios ha concedido al hombre esa facultad con un fin útil y serio, y no para engañarle lo que no debes saber. He ahí por qué motivo los sonámbulos no pueden decirlo todo. Ok, esa es la explicación de por qué. Continuamos con la pregunta número 431 del libro de los espíritus, que nos habla sobre el tema del sonambulismo. ¿Cuál es la fuente de las ideas innatas del sonámbulo? ¿Y cómo puede hablar con exactitud de cosas que ignora en estado de vigilia? Y que están incluidos por encima de su propia capacidad intelectual. Esa es la pregunta que hace Kardec. Está hablando de que cómo es posible que cuáles son las fuentes de las ideas innatas del sonámbulo, esas ideas que le surgen de momento, que se supone que no lo conozca, no lo sepa, porque ha habido sonámbulos que no tienen ningún tipo de conocimiento de lo que dicen, y entonces pues hay que evaluar por qué lo está diciendo si él se supone que no tenga ese conocimiento, y cómo puede hablar con exactitud de cosas que ignora en estado de vigilia.
sea, ¿qué es lo que estamos explicando? Y que están incluso por encima de su propia capacidad intelectual. O sea, no tiene la capacidad ni los estudios universitarios o lo que sea para tener ese conocimiento. Entonces la contestación del espíritu dice, ocurre que el sonámbulo posee más conocimiento de los que tú le conoces, solo que estos se encuentran aletargados, por cuanto su envoltura es demasiado imperfecta para que pueda acordarse de ello. Importante, ese espíritu que se encarna viene de otras existencias con unas experiencias posiblemente superiores a las que ha logrado al momento en que fluye el sonambulismo, este comportamiento. Entonces quiere decir que ese espíritu de antemano ya tiene un conocimiento adicional, pero que no lo ha podido desarrollar todavía en esta etapa. Porque el progreso es venir una vida completa y vivirla y pasar por todas las vicisitudes, etc. Eso es la explicación. Pero al fin de cuentas, ¿qué es? ¿Qué es Él? Es igual que nosotros, un espíritu encarnado en la materia con el objeto de llevar a cabo su misión. Y el estado en que entra lo despierta de ese letargo. Cuando entra en el momento del sonambulismo, lo despierta del letargo que tiene como condición de espíritu encarnado con una misión donde va encontrándose a través del tiempo con una experiencia y va mejorando y va conociendo y va entendiendo lo que está pasando y va utilizando su libre albedrío y su voluntad para desarrollarse y seguir caminando, ¿verdad? Pues entonces cuando llega el movimiento del sonámbulo, en ese momento se despierta todo lo que él sabe y lo empieza a funcionar. Y por eso muchas veces se ve esa incoherencia, pero ¿cómo es posible si la persona no tiene ese conocimiento y está hablando de eso? O sea, con harta frecuencia te hemos repetido que nosotros volvemos a vivir muchas veces. Y ese cambio es el que le hace perder materialmente lo que ha podido aprender en una vida anterior. Al ingresar en el estado que tú denominas crisis, él se acuerda, pero no siempre de manera completa. Sabe, pero no podría explicar de dónde los ha sacado ni cómo posee tales conocimientos. Tú le puedes preguntar después, pero ¿y cómo tú sabías eso? ¿Cómo tú sabías que tenías que decir eso? Y posiblemente nadie se lo dijo, pero él lo dijo porque estaba con un conocimiento innato en él. Y esa es la explicación. ¿Sabe? ¿Sabe? Pero no podría explicar de dónde los ha sacado ni cómo posee tales conocimientos. Una vez pasada la crisis, todos los recuerdos se esfuman y vuelve a entrar en la oscuridad. Ese Dios lo sabe todo. Todas las cosas las sabe y todo tiene forma de funcionar y de interaccionar. O sea, así es que funciona la cosa. Que podría decir tantas cosas ahí porque está interesante el tema, pero básicamente se circunscribe a eso. O sea, que en esa etapa de crisis, cuando se llama crisis, es el momento en que está actuando como sonámbulo. La experiencia, actúa un comentario que dice Kardec. Dice, la experiencia muestra que los sonámbulos reciben a sí mismos comunicaciones de otros espíritus que les transmiten lo que deben decir y suplen su insuficiencia. Esto advierte en especial en las prescripciones médicas. El espíritu del sonámbulo ve el mal y otro le indica el remedio. Esta doble acción se torna a veces evidente y se revela además por esas expresiones que con tanta frecuencia les escuchamos. Se me dice que diga. En muchas ocasiones tú estás interrogando a un sonámbulo y déjame ver lo que me dicen. O me están diciendo que diga tal cosa. Pues porque hay otro espíritu que le está dando la información. Ese espíritu que está en esa crisis o en esa condición de sonambulismo puede determinar el mal, que la persona tiene un problema en el estómago, puede mirar eso, pero no sabe cómo curarlo. Entonces el otro espíritu le dice, se me prohíbe decir tal cosa, no puedo decir tal cosa, porque el espíritu que está ayudándolo dice que no lo diga. En este último caso hay siempre peligro en insistir para obtener una revelación negada, porque entonces se da oportunidad a los espíritus frívolos que hablan de todo sin escrúpulos y sin preocuparse de la verdad. Usted como medium se encuentra con una situación con un sonámbulo y empieza a hacer unas preguntas de algo que usted quiere conocer y no se lo quiere contestar, respete eso que le está diciendo. Porque si usted insiste, va a aparecer un mal espíritu que quiere, no, pues yo lo contesto, de esos que son presentados, que se meten en el medio sin uno llamarlo y que hablan sin permiso. Pero él le va a decir, y entonces lo puede confundir. Quiere decir que cuando el espíritu de esa alma encarnada, ese espíritu dice, no puedo decirlo, no insista, porque no es correcto. Y usted como medium
que debe incluirse, debe conocer hasta qué límite puede llegar con eso. Eso es tan importante lo que es la teoría, que la mayoría de las personas que quieren ver las manifestaciones y quieren hacer sesiones mediúmnicas no conocen del mundo espiritual y se mandan y no saben ni qué pregunta hacer y dejan que se incorporen espíritus inferiores y actúan en base a y no se saca ningún provecho, porque la persona no tiene la teoría, no conoce lo que es la educación para ser medio. Muchos quieren ser medium y no leen, no leen ni un capítulo del libro de los mediums. ¿Cómo tú puedes ser medium si tú no sabes cómo se hacen las comunicaciones? Ah, no, porque yo tengo la capacidad. Entonces, ¿cómo tú sabes si el espíritu es bueno o malo? Si no has leído el libro de los espíritus, ni un capítulo, ni un ápice. Ah, no, que eso yo lo leí hace 50 años. Ah. Por eso es que estamos como estamos. Y vemos, y hay un problema en muchas escuelas que se cierran porque los medios que están no pueden manejar las situaciones espirituales, porque no tienen el conocimiento, ni tienen están ignorantes. La pregunta número 432 dice, ¿cómo explicar la visión a distancia que en ciertos sonámbulos se observa? Por eso ahorita hice como un paréntesis, no se dieron cuenta, pero era porque iba hacia esta pregunta. Tú puedes, el espíritu que está encarnado, que es el sonámbulo, él puede ver con sus manos y puede ver eso y puede mirar la pared y mirar hacia allá y ese tipo de cosas, pero en el momento que tiene que pasar hacia el otro lado de esa pared no puede pasar porque lo detiene el cuerpo grosero. La parte física, material, la carne no lo deja pasar porque el que puede pasar es el espíritu, no el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Dice, ¿cómo explicar la visión a distancia que en ciertos sonámbulos se observa? Dice, ¿acaso no se traslada el alma durante el sueño? Lo propio ocurre en el sonambulismo. En el sueño, dijimos hace unos minutos, que el alma se desprende del cuerpo y viaja. Y ahí es donde viene la consecuencia de un sueño, o un sueño perturbador, o un sueño placentero. Entonces, en el mismo momento en el que el sonámbulo no puede, tiene que mirar algo como consecuencia de lo que está pasando, tiene que estar en otro lugar, él se va a desprender por completo y la persona se puede quedar también estática ahí, tal vez, va y viene y regresa y sigue, como si fuera un robot, diría yo. El mayor o menor desarrollo de la clarividencia sonambúlica depende de la organización física o de la naturaleza del espíritu encarnado. Quiere decir que la pregunta anterior, la 432, le dije, pero ¿cómo es posible que ellos puedan ver a distancia en otro país y el cuerpo se quedó aquí? Porque el que viajó no fue el cuerpo, fue el alma. Tú tienes la capacidad de ir y viajó allá y regresó y pudo mirarlo. O sea que cuando estaba hablando de un clarividente sonambúlico, no estamos hablando de usted y yo que tenemos posiblemente en algunas ocasiones la oportunidad de ser clarividente. Yo he tenido situaciones donde yo presento el espíritu protector y lo hago por internet, por un chat. Empezamos a hablar y las veces que yo he tenido la oportunidad, casi siempre en este tipo de cosas, que he pedido permiso a Dios y que tengo el permiso de hacerlo. Cuando llego el momento de presentarle el espíritu protector, yo estoy allá. Y en mi mente yo veo lo que está pasando alrededor. No soy yo, es el alma mía que está allá mirando esas cosas y eso es lo que hace que yo sea clarividente en ese momento. No soy clarividente 100% de las veces. La gente me llama y ¿qué me va a pasar? Y no, yo no entro en cosas adivinatorias. Las personas que me llaman y yo muchas veces los trato con mucho cariño, mucho amor. No, todo lo que sea adivinatorio en el espiritismo no es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viola el libre albedrío de cada uno, el tuyo y el de la otra persona. Por lo tanto, eso no es aceptable. Pues entonces no puede decirme qué va a pasar mañana, me voy a pegar a la lotería, o me van a dar la herencia, o voy a poder cerrar ese negocio. ¿No? Eso son cosas adivinatorias. Yo no me presto para eso, no lo hago. Y al principio, sin tener la experiencia, ayudaba en algunas cosas cuando eran nobles y era para bien común. Pero no debe ser. Uno debe mantenerse en el lugar donde le corresponde estar. Uno tiene que ser humilde en esto. No, que yo tengo ese poder. Pues lo único que falta es ponerme una, una capa y decir que soy Superman. La mayor parte de mayor o menor desarrollo de la número 433 dice, discúlpenme, el mayor o menor desarrollo de la clarividencia sonambúlica. Y sé que mucha gente me está mirando. Y hay veces que me dice, pero ¿y por qué a usted le agrada los videos que yo hago? Bueno, porque en los videos que Frank hace hay varias cosas. Tú te ríes, tú te pones a pensar, él te pone a pensar, claramente te tira al centro,
y te pone a pensar, me pone a llorar, me toca mi corazón. Y después yo no sé, pues básicamente estoy aquí hablando y es lo que me dicen los espíritus. Y eso es lo que está pasando, no soy yo. Entonces, el número 430, el mayor o menor desarrollo de la clarividencia sonambúlica depende de la organización física o de la naturaleza del espíritu encarnado. Entonces el espíritu contesta, de una y de otra. Hay disposiciones físicas que posibilitan al espíritu desprenderse de la materia con mayor o menor facilidad. Ya eso lo hemos hablado. Las facultades, la 434, las facultades de que goza el sonámbulo son las mismas que posee el espíritu después de la muerte. Y entonces el espíritu contesta hasta cierto punto, porque hay que tomar en cuenta la influencia de la materia a la cual sigue unido. Después que la persona desencarna, el comportamiento que tiene en este proceso de sonambulismo o cuando tú estás en un sueño profundo y que el alma se desarrolla, es lo mismo. Cuando llega el momento de desprenderte, llega el momento de encontrarte en el mundo espiritual como consecuencia de que el cuerpo se acabó, ese proceso de desprendimiento se llama tránsito, y hay un artículo que yo escribí sobre eso y te explica claramente por qué y por qué aquí el espíritu dice, hace esa salvedad, porque de la manera en que tú, ay Dios mío, de la manera, siento aquí una culebrita, de la manera que tú estás, que el alma en el momento que estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando cuando el alma se emancipa, que sale del cuerpo como consecuencia de que el cuerpo murió, dejó de tener vida, o que ya se desechó, ya es un Cadillac viejo, ya no es un Cadillac nuevo. Pues el alma se puede desprender. Pero el proceso de desprenderse depende en razón a lo materializado que la persona estaba. Si la persona estaba todo muy asumida en lo material y no creía en lo espiritual, ni creía ni en la luz eléctrica, y lo que quería dinero, y no quería perder sus posiciones, ni nada, ni a la mujer que quería, ni a sus hijos, ni a sus maridos, esas almas están atradas al cuerpo y no se desprenden hasta que no pase un proceso. Y eso yo lo explico en el artículo mío, se llama El Tránsito. Lo pueden mirar luego. Quiere decir, esa fue la 434. La número 435, ¿puede el sonámbulo ver a los otros espíritus? ¿Qué pregunta? Es una pregunta muy obvia, pero usted pregunta, ¿pero ese sonámbulo puede ver los otros espíritus? Sí. La mayoría de ellos los ve muy bien. Depende del grado y de la índola de su lucidez, pero en ocasiones no se dan cuenta de ello en el primer momento y los confunden con seres corporales. Eso ocurre sobre todo a aquellos sonámbulos que no tienen conocimiento alguno del espiritismo. No comprenden aún la esencia de los espíritus y ello los asombra. De ahí que crean estar viendo seres vivientes. El mismo efecto que ocurre, dice Kardec luego, dice que se produce en el instante de la muerte en aquellas personas que se creen todavía vivas. Nada en torno de ellas les parece haber cambiado. Se les ocurre que los poseen cuerpos similares a los nuestros y toman por un cuerpo real la apariencia del cuerpo de los espíritus. Hay un artículo que yo también doy de las personas que muy preocupadas con los que fallecieron, dónde están, si subieron a la luz o no, y quieren entonces comunicarse con ellos de una manera mediúmnica para decidir lo que ese espíritu tiene que hacer. Y yo le digo que no. Yo lo pongo bien sencillo. Usted hable con ellos. No tiene que hacer oraciones, no tiene que ponerle vela, no tiene que traerle un medio. Usted mismo se sienta con su hijo y le dice, tú has desencarnado, yo te sigo amando, te amé y te seguiré amando. Esas son cosas que ayudan. Entonces le empieza a hablar, le dice, ya tú no eres espíritu, ya tú no eres encarnado, tu cuerpo ya es espiritual. Lo que ves es tu espíritu, para que te acuerdes de dónde tú saliste, de dónde tú eres y no te confundas. Normalmente pasa cuando el alma está perturbada, que le llaman, ese es el término. Entonces es la misma condición que dice Kardec que ocurre, los espíritus dicen que ocurre en el momento en que se desprende y que pueden ver otros espíritus y lo pueden ver como cuerpo. Y si no tienen ningún conocimiento espiritual de esto que yo estoy hablando, pues lo que pueden ver al lado son cuerpos normales con sus camisas y todas las cosas y su carne y todo, y los confunden con cuerpos espirituales que no saben la diferencia porque no han entendido esto. Ahora, un sonámbulo que me esté oyendo en este momento y se encuentra en esa situación, que es una situación hermosa y una situación donde se experimenta el estar al otro lado ya. Pues cuando empieza a ver los otros espíritus, tiene que definir que esos espíritus son
espíritus, y que esos son periespíritus, y que no son groseros, no son materiales. ¿Okay? La pregunta número 436. El sonámbulo que posee la visión de distancia ve desde el punto en que está su cuerpo o desde aquel que se encuentra su alma. Yo me gozo todas estas cosas. Antes que yo lo presente con ustedes, yo diría, ay, Dios mío, que mucha tela hay donde encontrar aquí. ¿Y a qué esta pregunta? Si y es el alma la que ve y no el cuerpo. O sea, vuelvo, como que Kardec como que no le caía el 20, como dicen en México, ¿no? Y entonces le pregunta, ¿el sonámbulo posee la visión de distancia? ¿Ve desde el punto de vista en que está el cuerpo? Pues mira, la lógica te dice, y te dije eso ahorita, y es lo que yo entiendo que es correcto, si tú estás en un cuerpo físico, que está aquí, que está sonámbulo, pero tu alma está desprendida, y el alma tiene que mirar lo que está pasando al otro lado de la pared, la ve, pero a lo mejor no la puede definir porque está a larga distancia, pues entonces tiene que transportarse allá y llegar a ese lugar, y en ese momento traspasa la pared, la mira y regresa, pero el cuerpo se quedó igual porque el cuerpo no pudo pasar, y esa es la explicación. O sea, que el espíritu dice, ¿a qué esta pregunta? O sea, ya está molesto. Espérate, si te lo estoy explicando hace rato. Es que tenemos que mirar el mundo espiritual como algo real, algo lógico. No es una cosa así. Es como cuando yo estaba chiquito, que decía, me hablaban del presidente de Estados Unidos, y dije, pero él come, él hace sus necesidades. Porque uno ve más que ve una imagen de una persona que está todo el tiempo y todo el mundo lo conoce. Es decir, el mundo espiritual tiene sus reglas y sus cosas y tiene su lógica. El 437 dice, puesto que la que se traslada es el alma, ¿cómo puede el sonámbulo experimentar en su cuerpo las sensaciones de calor o frío correspondientes al lugar en que se halla su alma, la cual está a veces muy lejos de su cuerpo? Sigue Kardec. Yo creo que ahora le van a dar un tutazo los espíritus. Muchacho que hace preguntas. El alma no ha dejado por completo el cuerpo. Sigue ligada a él por el lazo que los une. ¿Cuál es el lazo que los une? El fluido cósmico universal. Y ese vínculo es el que conduce las sensaciones. Cuando dos personas se comunican de una ciudad a otra mediante la electricidad, esta constituye el lazo que une sus pensamientos. De ahí que conversen como si estuvieran una frente a la otra. En ese tiempo no existían los teléfonos celulares. Y tú hablas ahora con una persona que está en Argentina como si estuviera al lado tuyo. Y te conteste casi instantáneo. Pero ¿qué es lo que los une? El cable que no se ve tampoco, porque el celular no se va, sino que transmite por ondas, por estaciones de repetición. Eso es la explicación. Y esa comunicación está atada a que tiene que haber la comunicación, porque si se corta la comunicación se acabó, ¿verdad? Que se cayó el internet, que se cayó, se cortó la comunicación, pues se cortó el lazo que unía esa conversación por teléfono. Es lo mismo que pasa en el mundo espiritual con el alma. El alma no se desprende del cuerpo, pero si esa alma va a un lugar donde hay calor y donde hay frío, eso que tiene o que siente en ese momento o que percibe, porque ella no lo siente, pero lo percibe, lo transmite al cuerpo y el cuerpo lo recibe. Inmediatamente se da cuenta, espérate, siento calor, siento frío. Y esos comportamientos que puede tener el sonámbulo en un momento dado que está hablando o diciendo una experiencia, pues se va a encontrar que está afectado específicamente por donde está el alma. Creo que está bien explicado, ¿no? El 438 dice, el empleo que hace un sonámbulo de su facultad influye sobre el estado de su espíritu después de la muerte. Mucho, dice el espíritu, como el buen o mal uso de todas las facultades que Dios ha otorgado al hombre. Dice que es lo mismo, estamos nadando en las mismas aguas. Ok, hay otra parte, ya terminamos con lo que dice el libro de los espíritus con relación al sonambulismo. Y hay que seguirlo explicando, porque hay cosas que están todavía no están claras, ¿verdad? Entonces, en el libro del Espíritu, en el capítulo 6, habla de éxtasis. Y quiero dedicarle tiempo a esto porque esto es bien importante. Y habla de los científicos que están hablando, de hecho en Wikipedia, me parece que Wikipedia habla sobre, voy a mirarlo, un momentito, las personas que presentan sonambulismo, también llamado noctambulismo, desarrollan actividades motoras automáticas que pueden ser sencillas o complejas. Un espíritu
individuo sonámbulo puede salir de la cama, caminar, orinar o incluso salir de su casa, mientras permanecen inconscientes y sin probabilidad de comunicación. Es difícil despertarlo, aunque en contra de lo que se cree comúnmente no resulta peligroso. No resulta peligroso. El sonambulismo no se produce durante la fase tercera y cuarta del sueño, es decir, la etapa denominada sueño lento o sueño de onda lenta. Es más frecuente en niños y adolescentes y por lo general los episodios son aislados, aunque pueden tener un carácter recidivante en el 1 al 6% de los pacientes. Su causa es desconocida y no existe ningún tratamiento eficaz. Eso lo dijo Wikipedia claramente. Su causa no se conoce, que ocasiona el sonambulismo, y no existe ningún tratamiento eficaz. A la persona que presenta estos síntomas se le denomina sonámbulo o sonámbula. Pero estoy tratando de llegar a un punto que es para hablar sobre este punto del éxtasis. Y erróneo que el sonambulismo es la conversión, el estado de vigilia de los movimientos físicos, pero la realidad es que el sonambulismo se presenta durante las horas de la noche en las que aún no se ha despertado. Los estadísticos, cómo manejar al sonámbulo, que tal vez ahorita me llega la musa y lo puedo conectar, pero vamos, ¿qué es el éxtasis? El éxtasis, la pregunta 439 del libro de los espíritus dice, ¿qué diferencia hay entre el éxtasis y el sonambulismo? Y ahí le estoy hablando a los amigos míos que están esperando por este video para que sepan una diferencia entre el éxtasis y el sonambulismo. Es bien importante porque le puede ocasionar la muerte. Y voy a explicar por qué. Lo que estaba buscando en lo que dice Wikipedia es que ellos dicen que eso no puede ocasionar la muerte. Y aquí, con la explicación que dan los espíritus, sí puede pasar. Te voy a explicar por qué. El éxtasis es un sonambulismo más depurado. El alma del extático es todavía más independiente. O sea que el sonámbulo normalmente hace esto, se mueve aquí, camina, puede hasta cocinar o puede guiar un carro, como le pasó a aquel, pero hay una etapa que se llama el sonambulismo, que es el sonambulismo más independiente, que es el más depurado. La pregunta 440 dice, ¿penetra de veras el espíritu del extático en los mundos superiores? Échale mano a esto es importante, un asterisco, la 440. Dices, ¿hay una forma de que el espíritu del extático está en mundos superiores? Llegue a otros lugares. Sí, los ve y comprende la felicidad de quien los habita. De ahí que querría permanecer en ellos, pero hay mundos que son inaccesibles para los espíritus que no están lo bastante purificados. O sea, esa situación de sonambulismo puede ocasionar un momento dado una condición de éxtasis. Eso quiere decir que ese espíritu entra al mundo espiritual y puede llegar a lugares, de otras esferas, que están preparadas solamente para espíritus que han desarrollado y han sido purificados al punto de poder llegar allá. ¿Y qué ocurre? Esos lugares son lugares de más adelanto espiritual, de más felicidad, donde se han liquidado lo que es todo lo que tiene que ver con egoísmo, todo lo que causa dolor en el mundo. Egoísmo, materialismo, envidias, todos esos males que tiene la sociedad en esos lugares ya no existe. Y ese es el proceso antes de llegar a la perfección. Entonces, cuando esa persona llega a ese punto, no quiere regresar. A mí me pasó en una de las reuniones que hice en Puerto Rico. La persona que yo invité nunca me imaginaba que pudiera llegar a ese estado. Y cuando empezamos, hicimos una oración para conocer el espíritu protector y el procedimiento que yo sigo de la transformación moral. Esta muchacha me cayó en trance. Y entonces yo la estaba observando y entonces levantó los ojos y veo que ella cayó en trance y empezó a elevarse. Y esa alma se elevó a tal punto que ella empezó a llorar y a llorar de felicidad. Y qué lindo, qué hermoso es esto. Entonces mi espíritu me dijo, agárrala. Y me levanté sigilosamente, me fui así, sin mover silla ni nada, así, le cogí la mano y la apreté. Y entonces ella cayó. Cuando yo le dije eso, por poco me da, como no está moralizada, pues ella no entiende. Y se comportó bien ruda. Y, ¿por qué me quitaste esa oportunidad? ¿Por qué me quitaste? Si yo quería estar ahí,
Y entonces yo después, cuando terminó la reunión, yo le dije, ¿sabes por qué? Porque estuviste en la etapa de éxtasis. Y si yo no te agarro la mano, que me dijeron los espíritus que lo hicieran, tú te puedes quedar allá. Tu alma se desprende, se quiere desprender de tu cuerpo y quiere quedarse en ese lugar que no está preparado. Entonces viene la muerte física. Así que, amigos sonámbulos que tienen hijos sonámbulos o niñas sonámbulos que algunos están esperando, o amigos que están teniendo estos episodios, tengan mucho cuidado con eso, que cuando entiendan que estén manejando o actuando en ese proceso de sonambulismo, porque como consecuencia de que es un servicio que le están dando a alguna persona o a algún grupo en una escuela o lo que sea, tienen que saber que esa parte no se puede llegar a ese punto. Y las personas que estén ahí asistiendo, que son los espíritus, que son los mediums, que muchas veces no quieren estudiar los libros, ni quieren estudiar lo que es la teoría, tienen que estar preparados para eso, para que una persona que se eleve de tal manera no le ocurre esto. Vamos a ver lo que dicen los espíritus. Dice, cuando el extático, la pregunta 441, cuando el extático manifiesta el deseo de dejar la tierra, habla con sinceridad y no esté retenido aquí por su instinto de conservación, dijo Kardec. O sea, cuando él dice, no, yo quiero irme de aquí, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allá, me gusta, y se quiere ir, no es porque él significa que él quiere protegerse y decir, aquí estoy seguro. El espíritu dice eso. Ello depende del grado de pureza del espíritu. Si es una persona que llega nueva, o que no conoce el espiritismo, o que conoce el espiritismo y está trabajando en eso, en esas condiciones, si ve su posición futura mejor que su vida actual, se esfuerza por quebrar los vínculos que lo ligan a la tierra. Una persona que está pasando por muchos problemas, muchas vicisitudes, muchas decepciones, y llega un momento que son hasta personas que en un momento dado hasta pueden pensar en quitarse la vida, cuando tienen esa oportunidad de estar en ese éxtasis, en ese lugar donde le produce pero una felicidad increíble, quieren quedarse. Entonces ahí es donde tienen que ver que no es cuestión, para contestar a Kardec, no es cuestión de que quieran dejar la tierra o que el sentido de instinto de conservación, no. Lo que dice el espíritu dice, ello depende del grado de pureza del espíritu. Si el espíritu es un espíritu bastante elevado aquí en la tierra, en su transformación moral, obviamente quiere quedarse allá. Pero si es otro que ha sufrido mucho, pues él quiere con más vehemencia quedarse en ese estado. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Si ve su posición futura mejor que la vida actual, se esfuerza por quebrar los vínculos que lo ligan a la tierra. No quiero que esto se vea como que Jofrán Montañez está diciendo que hagan esas sesiones ustedes y que logren el éxtasis para que la vicisitud de los problemas que tiene la vida. No, tú no puedes dejar de pasar tus pruebas, porque tú tienes que pasarla. Tú no puedes pasar el grado sin coger el examen. O sea, no transviverse las cosas. Yo sé que la gente quiere utilizar lo que yo digo, lo que yo presento, que es lo que los espíritus dicen, porque estas cosas yo no me las invento, están ahí escritas hace 155 años. Pues entonces tenemos que seguir las reglas espirituales. Hay que cumplir, hay que purgar o hay que expiar para poder manejar y salir adelante. Quiero que tengan claro que el expiar una prueba y pasar esa prueba te lleva a otra prueba y va pasando a poco porque va a llegar una cosa que se va balanceando la cosa y se va, porque lo grande ya lo pasaste, entonces sigue para adelante. Qué pena cuando personas llegan a 65 o 70 años y no conocen el espiritismo, lo primero que hacen es quieren quitarse la vida. Pero si ya pasaste toda la vida, ya pagaste la casa, ya tienes un plan médico, el carro está pago, la casa está paga, hay dinero para pagar la comida y los hijos ya se fueron, ya no te gastan. Pues entonces, ¿cuál es la situación? ¿Por qué entonces te vas a quitar la vida? Porque me vas a quitar la casa, porque bajo la economía, ay, esos son pamplinos, vamos a darnos de eso. Entonces, cuando el estático se manifiesta, deseo de dejar la tierra, ese es el 441, el 442, lo voy a llevando poquito a poco. Esto es interesantísimo y es emocionante. Esa es la novela de Frank del día de hoy. Dice, la 440 dice, si se abandona el estático a sí mismo, ¿podría su alma dejar en forma definitiva el cuerpo? Si yo dejo a aquella muchacha que en la reunión que estuvo conmigo, no era una reunión mediúmnica ni nadie, sino que estábamos haciendo una oración y queríamos conocer el espíritu protector y yo lo estaba llevando por los pasos y me cayó en ese trance. ¿Qué es lo que dice el espíritu? En efecto, puede morir, porque por eso hay que atraerlo con todo lo que se pueda, retenerlo aquí y en especial haciéndole comprender que si rompiera la cadena que lo sujeta al mundo, ese
sería el medio más seguro para no poder quedarse allá, donde comprende que sería dichoso. Yo voy a ser claro, cuando yo me levanté y paré, le cogí la mano a la muchacha, yo no sabía por qué yo lo hacía, pero tuve un impulso de los espíritus. Los espíritus me quieren y quieren que yo haga las cosas bien y yo no tenía ninguna intención. Yo no tenía ese conocimiento tan profundo. Yo he leído eso tantas veces y nunca le dio importancia hasta que se me presentó al frente. Y fui y le agarré la mano. Es igual que, por ejemplo, y esto es bien claro y voy a utilizarlo esto de base, un medium que diga que es medium, que no ha leído la codificación, que no ha leído el libro de los medios ni ha leído el libro de los espíritus. Soy someramente, y ha ido a una escuela que lo primero que hace es que lo meten en la mesa y lo sientan allí. Ese medium que no tiene ese conocimiento está ocasionando que esa persona pueda perder la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que tener mucho cuidado con comprender cómo es el mundo espiritual para evitar que pueda haber una situación difícil que no la puedas controlar, y eso es una manera de controlar. Ahora, ¿qué es lo que yo quería decir? ¿Cómo tú manejas los espíritus inferiores que se te presenten en una sesión o en tu casa? Que me están moviendo la mesa, no, que se están sentando en la cama, no, que yo vi un celaje, que me tiró la puerta duro, no, que me quitó la escalera para que me cayera. Esos son episodios que pasan todos los días, me están diciendo a mí, me llaman de todas partes del mundo. Entonces, ¿cómo tú puedes lidiar con eso si tú te dices que tú eres medium y tú tienes capacidad y que tú ves los espíritus y ese tipo de cosas? La única manera que tú puedes controlar esos espíritus que provocan eso es con tu moralidad. Ser una persona moral. ¿Y qué es la moralidad? Bien común. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No es difícil definir la moral. La moral tú le dices a una persona, ¿qué es moral? Que no sabe. Eso es el bueno. No hacer las cosas bien, que tú no te... No, eso no es moral. La moral es no hacerle nada a nadie que no te gustaría que te hicieran a ti. Eso es un comportamiento moral. Nos lo enseñó Jesús. Entonces, si la persona no anda en moralidad, no se preocupa en mejorarse el día de hoy mejor de lo que fui ayer, esa persona, en el momento que se le presenta un mal espíritu, no lo va a, no cree. Lo que pasa es que viene en la mente, no, pues se incorpora en mí y yo lo domino. Ese es el problema. Te puede ocasionar una subyugación, que es una fascinación, o una fascinación, que no es otra cosa que una obsesión. Así que échale mano a eso. Yo estuve en una reunión en Puerto Rico y yo vi que estaban pasando las cosas como no debían pasar. No, que todo el mundo podía ir, no, eso no es correcto. Me paré y se molestaron. Allí hay gente hasta que se fue. Y no, eso no puede ser, porque tú estás exponiendo a niños pequeños y personas que no conocen, que no tienen conocimiento espiritual, que un espíritu de eso se le meta y que le haga una obsesión. Y entonces, ¿y cómo se puede evitar eso? Pues siendo usted moralizado y la persona que estaba haciendo ese tipo de actividad, señoras y señores, espírita de muchos años, de una casa espírita de muchísimos años, me dice, pero ¿qué es eso de moral? Ay, Dios mío, yo quería decir, Dios mío, ¿cómo es posible que tú no sepas que lo único que puede manejar el mundo espiritual para tú vencer a esos espíritus obsesores es la moralidad, la capacidad moral que tú tengas? Entonces, si tú no sabes lo que es la moral, tú no puedes manejar esto. Porque si tú no entiendes la diferencia, es como los cuánticos y las personas que dicen que el bien no existe, pero en el mal no existe, que existe el bien. ¿Y cómo tú puedes saber que está haciendo bien si no conoces el mal? ¿Cómo tú puedes hacer una diferencia entre una cosa y la otra? Pues tienes que conocerla. Pues eso es lo que pasa. Y esto está pasando, y eso yo tengo una experiencia de unos días atrás. Y es por eso que yo enseño claramente la transformación moral. Usted dice, ¿de qué Fran es que predica? Que habla de los videos, transformación moral, y que lea los libros. Yo no tengo problema yo no tengo que venir aquí todos los días a traer un libro nuevo y que dijo aquel y que dijo la psicografía de fulano. Yo cito, claro, ustedes ven mis videos y cito a Chico Xavier, porque todo lo que dice Chico Xavier a mí me agrada y sé que viene de la codificación. Todo lo que dice Manuel o lo que dicen los espíritus que lo asesoran también. Lo que dice Divaldo Franco lo respeto muchísimo y me gusta utilizarlo si lo tengo que utilizar. Teixeira, Alan Kardec. Pero lo que dijo cualquier otra persona que no, pues, que hace lo mismo que yo hago, pues yo básicamente pues le doy más importancia a eso. Entonces yo le doy mucha importancia a lo que es la transformación moral, que no es reforma íntima. La reforma íntima es completamente diferente. La 989
mi libro de los espíritus habla de reforma íntima, pero de la transformación moral no se habla. El espíritu me dio a mí esa capacidad de yo poder tener una psicografía y me diga, así funciona la transformación moral, porque yo tenía mucha preocupación y dije, ¿cómo yo puedo hablar de la moral de la gente? ¿Cómo la gente se puede moralizar? Pues se tiene que moralizar quitando del medio los espíritus malos. Se puede moralizar teniendo a su lado el espíritu protector. Se puede moralizar pensando, haciendo las cosas bien. Cuando tiene esos puntos claros, establecidos, y que le pida a Dios directamente en cada situación que tiene que hacer, y que utiliza su libre albedrío y que usa su voluntad. Esos son los puntos claros para lo que es la transformación moral. Muchos dicen, no, que eso es muy fuerte para mí. Bueno, fuerte para ti si lo ves desde el punto de vista que no quieres dejar lo que está pasando en el pasado. Si tú sabes que para ser transformado moralmente tienes que dejar los vicios, tienes que dejar las mentiras, tienes que dejar la mujer que tienes extra, que la persona diga eso, si para hacer el bien hay que hacerlo. Y cómo tú quieres que esto funcione, que los espíritus buenos están a tu lado si tú no estás haciendo bien, o tú tienes privilegio, o tú simplemente eres un ser atómico como este señor, que tiene solamente el derecho de él caminar por su respeto. Si este mundo espiritual te pone unas condiciones, él tiene que ser bueno, tiene que hacer las cosas no solamente bien para ti, sino para los demás. Tienes que en todo momento que pienses, tienes que hacer un análisis de tu pensamiento correcto, pensar en que lo que hiciste ayer, hoy lo tienes que hacer mejor, para mejorarte, y ese es el proceso. Y tengo errores de juicio, ese tipo de cosas. Yo no puedo decir que yo soy perfecto, yo estoy en el proceso de una transformación moral. ¿Y qué es una transformación? Que se va transformando poco a poco, poco a poco. No es transformación de súbito, poco a poco. Tú vas a ser mejor hoy de lo que fuiste ayer. Si esto que yo predico es algo malo, y en una religión me dice, no, que Fran no está diciendo eso, y que me tiran por ahí por el piso, porque yo digo que el diablo no existe, todos esos dogmas que no se pueden probar, pues, pero yo predico la moral, hacer las cosas bien. Hablamos de la 442, que si se deja al estático, que siga elevándose, va a perder la vida. Eso hay que eliminarlo. Y un buen medium que conozca esto y que está aprendiendo, puede saber que con el momento que esté en una situación donde no logre eso, en vez de pararse a darle paz, ese tipo de cosas, cogerle la mano y despiértelo. Espérate un momento, espérate. Que sienta que tú estás ahí para que la persona no se salga de esos sitios. La 443 dice, hay cosas que el estático pretende ver y que evidentemente son el producto de una imaginación excitada por las creencias y preconceptos terrenales. Todo lo que ve no es entonces real, dije Kardec, pregunta Kardec. Lo que está viendo es real para él, pero como su espíritu sigue bajo el influjo de las ideas terrenas, puede que lo vea a su modo, o mejor dicho, tal vez lo exprese a un lenguaje conforme a sus preconceptos y a las ideas con que lo educaron, o a las vuestras, para darse a entender mejor. Sobre todo en este sentido puede incurrir en error como seres humanos, y él no es perfecto. En esta situación no estamos hablando de un espíritu puro y perfecto, que fueron los espíritus que nos dieron en la codificación. Son espíritus puros y perfectos, y lo digo con mucha seguridad, porque por lógica funciona de que los que dieron la codificación son espíritus puros y perfectos, y porque el mismo Kardec lo dijo, y por expresión de los mismos espíritus, que habían sido espíritus superiores y puros. O sea, que no se le quite eso, no le quiten ni la coma ni el punto de eso. La 444 dice, ¿qué grado de confianza es posible conceder a las revelaciones de los extáticos? O sea, una persona que está en esa posición, ¿tú puedes creer lo que está diciendo? Dice, el extático podrá engañarse con mucha frecuencia, sobre todo cuando quiere penetrar en aquello que debe seguir siendo un misterio para el hombre, porque en tal caso se abandona a sus propias ideas, o bien se convierte en juguete de espíritus embusteros que aprovechan su entusiasmo para facilitarlo. Es importante que las personas que tienen unos comportamientos sonámbulos, de sonambulismo, se entiendan lo que eso ocasiona, y que vengan al espiritismo con la búsqueda de la expresión y de la explicación de esa condición, porque si no se sabe manejar la situación, y si hay espíritus mediums, o si hay mediums en el asunto pero están moralizados, no han leído los libros de la codificación, no conocen este tipo de cosas, van a ocasionar que espíritus inferiores entren
en esa condición, y entonces ellos le digan qué van a hacer. Y ahí es donde están las cosas malas. Quiere decir, van a ser juguetes de espíritus embusteros, dijeron los espíritus, no dije yo, ni lo dijo Kardec. 4.45 dice, ¿qué consecuencia es posible extraer de los fenómenos del sonambulismo y del éxtasis? ¿No constituirían quizás una especie de iniciación para la vida futura? O, para decirlo mejor, lo que el hombre entrevé es la vida pasada y la vida futura. Estudie él estos fenómenos y encontrará en ellos la solución de más de un enigma de su razón para inútilmente, razón trata inútilmente de develar. Todo el conocimiento que hay no se te da. Los científicos no pueden saber de dónde salió la vida. Y los que no quieren entender lo que es el fluido cósmico universal, que tampoco pueden tener una descripción total, porque Dios no lo ha dado, ni se lo va a dar, porque la explicación es que no se le da eso a espíritus que son inferiores. O sea, en conocimiento no son puros, y estamos en un lugar y una esfera que somos espíritus impuros, en el sentido de conocimiento, no en el sentido de moralidad. Definamos eso. Espíritus de la escala de espíritus, estamos hablando de espíritus puros, espíritus superiores, espíritus buenos y espíritus malos, y espíritus impuros y inferiores, ¿verdad? No me refiero a eso, me refiero al grado de ¿cómo le llaman eso? De impureza o imperfección. Esa es la palabra que quiero usar, imperfección. Ya que si usted quiere estudiar bien profundamente, se va a dar cuenta que estos comportamientos lo pueden llevar a usted a conocer. Y si es sonámbulo, tiene la gran suerte de que ya pasa al mundo espiritual y sabe cómo aquello está la cosa. Y si se acuerda cuando viene, porque ahí es un proceso que puedes llegar, pero cuando llegan se te olvida. Yo he dicho, y no me quiero contradecir, que el sonámbulo se acuerda, pero se acuerda cuando está en el plano normal. Pero cuando llega a esos planos, hay cosas que pueden pasar y hay cosas que no pueden pasar. Y puede ser que Dios le dé permiso y puede ser que no. Pero si le da el permiso que se acuerde, es de beneficio, para que lo ponga claramente de que ese es el derrotero. Hay que hacerlo bien en esta vida para seguir desarrollando, para llegar a ese nivel. La número 446, bien importante. Los fenómenos del sonambulismo y del éxtasis podrían estar de acuerdo con el materialismo, dijo Kardec. Y entonces el espíritu dice, el que los estudie de buena fe y sin prevención no podrá ser ni materialista ni ateo. Qué lindo, los espíritus como contestan muy sabiamente. El que estudia esto con buena fe, bajo ninguna circunstancia va a ser ni un materialista ni va a ser un ateo. Va a ser un espiritual, un espiritista. Porque el espiritualista, la diferencia es que hace una diferencia entre el espiritualista, que era lo que había antes de que llegara la codificación, es que no es materialista, es lo contrario. Pero el espiritista es el que estudia los espíritus, entiende la diferencia y sabe que al estudiar los espíritus, las consecuencias y las comunicaciones con ellos. Vamos al último tema sobre esto, que es importante, no se puede dejar aparecer, se llama la doble vista. La doble vista, que es la clarividencia. ¿Qué es la doble vista también? La videncia. El medium que se dice que es vidente, que puede ver. No las diferentes clases de mediunidades que existen, sino específicamente la videncia. La evidencia que puede ver. Y si tiene doble vista, que puede ver más allá. No simplemente que se apareció el espíritu aquí. Lo ve el será y todas las cosas. Tengo un niño de 13 años. Y me tienes que dar permiso a tu papá para que yo te pueda hablar de estos temas. Y no, yo hablé con ellos. Y no, porque yo no quiero intervenir en esto. Y tú, esto es internet y todo Facebook. Y tú estás muy interesado en el tema y todas esas cosas. Y tú dices que tú ves celaje y cosas. Yo te voy a ayudar, pero tienes que leer los libros. Y tiene que estar bien claro, que esté claro eso ahí, que aquí yo no estoy dando ninguna información que denigre ni a ti como persona, ni a tu familia, ni te induzco a que hagas nada. Tú quieres aprender, yo te voy a ayudar. Y te voy a presentar muchos muchachos que tienen la misma edad, y me está ocurriendo con mucha frecuencia. Niños de 13, 14 años, que ven los espíritus y ya me preguntan cómo manejar eso, los pongo a leer el libro y son bien obedientes, no como los grandes. A esos niños yo les digo, léete el libro de los espíritus y se meten. Y ahorita hace 2 segundos me llama y me manda un texto y me dice, voy por la página 26 del libro de los medios. Quiere decir que ya se leyó el libro de los espíritus, porque yo lo asigné que leyera el libro de los espíritus primero. Cuando vienen conmigo no se crean que se va a hacer de fácil.
Yo los pongo a trabajar rápido. Fenómeno designado en el nombre de doble vista. Kardec ha usado las dos expresiones, segunda vista y doble vista, inclinándose evidentemente por la primera de ellas, pero como es más común, doble vista se refiere aquí. Yo estoy cansado. Voy a dejar este tema para el próximo video. Quiero definirlo como una conclusión y estoy muy cansado. Ya dimos bastante para lo que es el sonambulismo, en todo el sentido de la palabra, con el éxtasis. El próximo video les voy a presentar lo que es lo que dice los espíritus, en el libro de los espíritus. La pregunta 439 en adelante sobre, perdón, no es 439 porque eso es lo que es el éxtasis, pero de la 447 en adelante, y quiero añadir lo que es lo que dijeron los espíritus en el libro de los medios. Y hasta aquí ha llegado este video.